Trasladan rápidamente a los soldados hasta el campo de batalla y en su interior albergan los suministros de los que dependen para hacer la guerra. Son inmensos, rápidos, ágiles e innovadores. El Osprey, el vehículo de lucha expedicionario, el KC-135 Stratotanker, los buques transportadores de cargas rodadas, los camiones HEMTT y los helicópteros Chinook, siempre que se despliegan pueden hacer que un combate se inicie o que cese. A continuación, en Maravillas Modernas, más sobre el transporte militar. Maravillas Modernas. Cuando pensamos en los vehículos que se utilizan en una guerra, pensamos en portaaviones, reactores de caza y tanques. Pero las estrellas de la maquinaria militar no podrían combatir con eficacia sin el apoyo de otro tipo de transporte militar. Las bestias de carga que pueden mover montañas. Montañas de suministros, de armamento y de equipamientos de alta tecnología necesarios para combatir en zonas situadas en cualquier lugar del mundo. Los aficionados hablan de tácticas, los profesionales de logística. Una de las condiciones esenciales para ganar la batalla es conseguir la combinación perfecta entre hombres y materiales en el lugar exacto en el momento adecuado. Los ejércitos modernos transportan tropas y carga cada vez más lejos y más rápido que antes. En el caso de las operaciones militares norteamericanas, a menudo estas misiones son el doble de difíciles que las de otros países. Los fundadores de América, con su infinita previsión, tuvieron la genial idea de colocar a los Estados Unidos en la otra punta del planeta, a diferencia del resto. Así que la logística de las operaciones militares norteamericanas juega un papel más importante que en cualquier otro país. Las fuerzas norteamericanas tienen que viajar miles de kilómetros para aproximarse al campo de batalla. Y como los Estados Unidos mantienen una guerra contra el terrorismo en casi todos los continentes del planeta, en esa lucha, la logística es un elemento vital. Para esa tarea es necesario planificar, prever y ser audaz. También es necesario contar con avances tecnológicos como el que se puede apreciar en el nuevo avión V-22 Osprey. El Osprey está diseñado para combinar las mejores cualidades de un helicóptero con las mejores cualidades de un avión de alas fijas. Los estrategas militares reconocieron la necesidad de una nave así en 1980, cuando fracasaron dramáticamente en el rescate de los rehenes en Irán. En esa misión secreta se solicitó 2 aviones C-141 para sacar a los rehenes de Irán después de haber sido rescatados por los comandos y que iban a bordo de 8 helicópteros Sikorsky RH-53D. Antes de la misión, los helicópteros tenían que reunirse en un remoto lugar del desierto iraní. Estaban intentando ejecutar una misión muy compleja que combinaba vehículos de alas fijas y vehículos con hélices giratorias. Era necesario que los aviones de alas fijas y los helicópteros pudieran aterrizar y despegar de forma vertical. Finalmente, esa misión fracasó debido a su complejidad. La misión fracasó cuando las tormentas de arena y los problemas mecánicos impidieron a algunos de los helicópteros llegar al lugar de encuentro. La situación se agravó cuando uno de los helicópteros, al despegar de la zona desértica, colisionó con un C-130 que estaba allí para suministrar a las tropas. 8 soldados murieron. Coordinar las naves tanto de ala fija como las de ala rotatoria durante 35 horas resultó ser logísticamente un desastre. Al parecer, la solución estaba en combinar las funciones de ambas naves en una sola. Si hubieran tenido un V-22, habrían podido hacer la misma misión en 9 horas en un momento de oscuridad y habrían tenido muchas más probabilidades de éxito. En 1983, las empresas Bell y Boeing ganaron los contratos para diseñar y construir la nave que acabaría por convertirse en el Osprey. Hoy en día, 25 años después, sigue en vías de desarrollo. La base aérea de Kirtland, en Nuevo México, es uno de los lugares donde los pilotos aprenden a pilotarlo. Estamos formando la unidad operativa para poder salir y emplear esta nave en operaciones especiales.
La gran ventaja de la tecnología del Osprey está en su habilidad de transformarse de un tipo de nave a otra. A una orden del piloto, los motores ubicados en los extremos de las alas rotan debido a un sistema hidráulico. Cuando los rotores están arriba, la nave se pone en modo helicóptero. Cuando están abajo, está en modo avión. Con el Osprey se elimina la necesidad de largas pistas de aterrizaje que son esenciales para que los aviones de ala fija despeguen. Y además, mejora la velocidad y el radio de acción de un helicóptero tradicional. Un helicóptero vuela a unos 110 nudos. Creemos que nuestra tripulación puede alcanzar una velocidad de vuelo de unos 240 nudos. La autonomía de un helicóptero normal es de unos 160 kilómetros, pero nuestra autonomía en combate puede ser de unos 800 sin repostar. El Osprey funciona gracias a dos motores Rolls-Royce idénticos que puede generar cada uno de ellos 6.150 caballos de potencia. Para estos pilotos, manejar una nave como esta es una experiencia única. No es una nave muy difícil de pilotar. Lo único a lo que te tienes que acostumbrar es a trabajar con el cuarto control de vuelo, que es lo que controla el movimiento del carenado de los motores que hay en los extremos de las alas. Cuando estás volando a alta velocidad en el modo avión, vuela igual que un avión. Quienes lo han pilotado y que saben cómo pilotar aviones así lo aseguran. En la terminal, cuando te dispones a hacer una aproximación y tienes los carenados levantados, vuela de forma muy parecida a un helicóptero. El Osprey puede llevar a 24 soldados o unos 9.000 kilos de carga interna o 6.000 kilos de carga externa. Aún así, a pesar de toda su ingeniería y prometedor porvenir, el Osprey debe superar un periodo de desarrollo muy difícil. Sorprendentemente, en este accidente sucedido en 1991 en Wilmington, Delaware, no hubo ninguna víctima mortal. Pero en otros 3 vuelos de entrenamiento de prueba del Osprey han muerto un total de 30 hombres. Los más críticos con el Osprey dicen que uno de los accidentes fue el resultado de un defecto en la aerodinámica de la nave. Alegan que es mucho más susceptible que otros helicópteros ante un fenómeno muy peligroso llamado Vortex Ring State. En condiciones normales, las palas del rotor del Osprey y de todos los helicópteros generan una corriente de aire descendente haciendo posible que la nave se eleve. El Vortex Ring State se da cuando el helicóptero desciende rápidamente sin generar una corriente de aire adecuada. Las palas del rotor podrían empezar a reprocesar el mismo aire, provocando la pérdida de altura del helicóptero. Podría ser la causa de una colisión. Tras realizar una serie de pruebas, el Departamento de Defensa dijo que el Osprey era menos vulnerable al Vortex Ring State que otros helicópteros, no más. Aseguraron que los otros accidentes del Osprey eran resultado del diseño defectuoso del compartimento del motor y a problemas con el software que desde entonces se han resuelto. Creo que el Osprey ha sido víctima de todas las dolencias habituales de cualquier nave compleja en su fase de desarrollo. Hubo muchas deficiencias en su diseño y ha tenido problemas de mantenimiento. En otras palabras, es un sistema armamentístico normal sometido a todo tipo de pruebas en su desarrollo, exactamente igual que sucede con otros vehículos que hemos visto. Cuando se apruebe finalmente el Osprey, se unirá a otros miles de helicópteros que han servido en la guerra. Casi desde su concepción, los helicópteros han sido destinados al servicio militar. Un helicóptero es un medio de transporte militar muy atractivo, porque puede despegar de manera vertical y no hace falta una pista de aterrizaje. Y con él se puede trasladar a la tropa cerca de la línea de fuego. A principio de la Segunda Guerra Mundial, los helicópteros todavía estaban en fase de desarrollo. Sin embargo, los alemanes los utilizaron en misiones de reconocimiento. Los americanos pilotaban los Sikorsky R-4 para rescatar a sus aviadores abatidos en Birmania.
Durante la Guerra de Corea, los helicópteros trasladaban a los soldados heridos hasta los hospitales móviles y transportaban carga. En la Guerra de Vietnam se utilizaron modelos muy perfeccionados como el Bell 204, conocido como Huey, que demostró ser muy valioso tanto para el combate como para transportar carga. Entre 1959 y 1976 se produjeron más de 12.000 Hueys, muchos más que cualquier otro helicóptero fabricado antes. El muy avanzado diseño del Huey incorporaba por primera vez los novísimos motores turboeje. Los motores turboeje consiguieron que los helicópteros fueran prácticos para las operaciones militares. Por supuesto, se utilizaron inicialmente los motores de pistones, pero eran grandes, ruidosos, difíciles de mantener y relativamente tenían una densidad de potencia baja. Con los motores turboeje, un motor conectado a un eje para mover el rotor, se consigue una densidad de potencia mayor. Los motores turboeje tienen una hélice giratoria que succiona aire hacia la cámara de combustión, donde se mezcla con el combustible y se prende. Cuando el combustible arde, produce gases calientes que son lanzados hacia la turbina y que provocan que ésta gire. Un eje conectado a la turbina también gira y hace girar los rotores que están conectados a ella. El motor turboeje permitió a los diseñadores desarrollar nuevos helicópteros militares como el Boeing CH-47 Chinook, que desde 1962 ha sido la estrella de la aviación. En Afganistán éramos la principal plataforma de asalto, la principal fuerza aérea pesada del mundo. Sin embargo, en Irak transportamos cargamentos internos con palés del Air Force 4630. Aquí en los Estados Unidos y también en el extranjero realizamos operaciones transportando carga con slingas, cargando con hasta 8.160 kilos. La extraordinaria fuerza del Chinook se debe no solo a sus motores turboeje, sino también a las aspas de su rotor. Tiene 2 discos giratorios en el rotor. Cada uno de ellos tiene 3 palas y en total son 6. Las palas son muy grandes, unas de las más grandes en la historia de los diseños militares, para poder elevar 8.164 kilos de carga y de carga explosiva. Las palas giran en direcciones opuestas. Lo que sucede es que el rotor delantero gira en sentido contrario a las agujas del reloj, mientras el trasero sí lo hace. Entonces las fuerzas generadas interactúan entre ellas, y no hace falta un eje de rotación orientable como se necesita en otros helicópteros. La acción del par de torsión es igual en ambas direcciones, tanto en las palas delanteras como en las traseras, y eso evita que el helicóptero necesite un rotor vertical. El aspecto exterior del Chinook ha cambiado muy poco desde 1962, pero los caballos de potencia que hay dentro del motor se han ido modernizando constantemente. La estructura mecánica del Chinook es única. El hecho de que Boeing lo diseñara pensando en el futuro ha posibilitado que haya sido mejorado muchas veces, con motores y transmisiones más potentes. Se ha ido modernizando al mismo tiempo que el ejército. El Chinook alcanza una velocidad máxima de 170 nudos y puede mantenerse en vuelo durante 2 horas y media sin repostar. El número de soldados que puede transportar varía en cada misión. El CH-47 tiene 33 asientos, puede llevar a 33 soldados sentados. A veces realizamos operaciones sin asientos, levantamos los asientos y solo se puede estar de pie. He visto llevar de una vez hasta 100 soldados. El Chinook no está solo adaptado para trasladar soldados, sino también para transportar los suministros de los que dependen. Normalmente entrenamos con un bloque de cemento. Su peso puede variar de 2.700 kilos a 8.160. El que se está utilizando ahora pesa 4.500. Mientras el Chinook sigue surcando los cielos, hay otro vehículo militar que exhibe sus cualidades por tierra y por mar. Se presiona un botón y se transforma de ser un guerrero de carretera a un buque de guerra. Uno de los desafíos militares más difíciles es desembarcar en una playa durante un combate.
Los marines de los Estados Unidos han dado respuesta a este reto poniendo a prueba un maravilloso y versátil vehículo que se siente como en casa tanto en el agua como en la tierra. Es el vehículo anfibio conocido como EFV. Es una lancha motora que se cree que es un tanque. La verdad es que es alucinante. Sobre el agua, el EFV puede alcanzar una velocidad de 45 km la hora con una autonomía de 104 km. En tierra alcanza los 72 kilómetros y tiene una autonomía de 482 kilómetros. Como si fuera un juguete Transformer muy sofisticado, se convierte de un vehículo de tierra en una veloz motora. Como podéis ver, detrás de mí está el vehículo anfibio. Ahora mismo lo tenemos en modo tierra. Con este vehículo en modo tierra, podemos introducirnos en el agua y después configurarlo al modo agua. En el mar, este vehículo se propulsa gracias a dos chorros de agua idénticos. Estamos observando la toma de agua. El agua es absorbida por aquí y sale por aquí. Y lo que se produce es un gigantesco chorro de agua. Eso nos proporciona el empuje y la potencia para que el vehículo se mueva. Un plano abatible de proa redirecciona el agua que hay frente al vehículo. Eso reduce la resistencia del agua, permitiendo que la proa se eleve sobre la superficie. El resultado es un aumento de la velocidad. El piloto también puede mejorar la velocidad del vehículo reconfigurando su fondo. Aquí debajo tenemos unas gigantescas planchas de metal que se llaman flaps y que se abren y se cierran creando un barco con una quilla completamente plana. Aquí arriba tenemos la transmisión que se dobla y que es como el timón de un barco. Nos proporciona la orientación y el ángulo para pilotar el vehículo. Para propulsar este monstruoso anfibio se utiliza un motor diésel alemán, el MTU 883. Tiene 12 cilindros y un diseño en V de 90 grados. Genera 2.700 caballos de potencia en el modo acuático y 850 en el terrestre. Los pilotos pueden canalizar la potencia de manera muy efectiva utilizando unos controles que hacen un doble servicio, en mar y en tierra. Este es el selector que hay en el puesto del conductor, y lo que hace es que permite al conductor elegir la marcha para poder moverse en modo acuático o terrestre. Y aquí tenemos la unidad de navegación por inercia. Esto permite que el vehículo disponga de un GPS para que podamos saber dónde estamos. Las naves anfibias como el VF se originaron gracias al inventor Ronald Roebling. Él desarrolló el primer vehículo anfibio efectivo justo antes de la Segunda Guerra Mundial. Como se podía mover tanto en el agua como en la tierra, lo llamó el Alligator. Originariamente, Roebling diseñó el Alligator para rescatar vehículos que habían caído en zonas pantanosas, donde podría pasar de zona húmeda a seca rápidamente. Pero los marines creyeron que esta máquina podría ayudarles a transportar suministros y tropas desde el barco hasta la costa y viceversa. El primer Alligator salió de la cadena de producción en julio de 1941. Los marines lo llamaron LVT, Landing Vehicle Truck. Desplaza el agua, y ese agua desplazada se eleva gracias a unos pontones que hay a ambos lados del vehículo. Esos pontones se llaman flotadores. Los flotadores son básicamente unos estabilizadores, y alrededor de los flotadores hay un tren de rodaje que circula por una rueda dentada hacia adelante y hacia atrás. La idea es que el vehículo se mueva por el agua gracias a estos tacos. Estos tacos están diseñados como en un velomar. Se introducen en el agua empujando el agua hacia atrás e impulsando el vehículo hacia adelante. Los tacos podían impulsar al Alligator hacia adelante a una velocidad de 11 km la hora, 4 veces más lento que el actual EVF. Las vías donde están los tacos impulsan el vehículo por tierra a 32 km la hora, casi tan rápido como los tanques terrestres. Trabajan con eficacia sobre el blando terreno de las playas, pero trabajan incluso más rápido en superficies duras. A pesar de sus limitaciones, el LVT demostró su valía en la batalla de Tarawa en 1943.
Cuando llegaron a los arrecifes que protegían las playas donde debían desembarcar, los japoneses, que nunca habían visto antes barcos con ruedas, no estaban muy seguros de si debían disparar cuando llegaran al arrecife, ya que creían que se hundirían en cuanto llegaran a las rocas. Pero ante su asombro, los barcos con ruedas anduvieron por encima de los arrecifes. En Tarawa y por todo el Pacífico, los Alligators ayudaron a los americanos a imponerse, ya que con gran efectividad trasladaban hombres y suministros por encima de los peligrosos arrecifes de coral hasta la playa. Pero los estrategas militares optaron por no usar a los Alligator durante las principales invasiones que tuvieron lugar en el escenario europeo, incluyendo el día D en Normandía. Los alemanes habían rodeado la costa con enormes clavos que podían romper los bajos. Por lo tanto, los alemanes que defendían la costa y que estaban fuertemente armados podían haber pulverizado fácilmente a los lentos LVT antes de que llegaran a la playa. Para compensar la falta de velocidad de los LVT, los diseñadores mejoraron los modelos posteriores añadiendo más blindaje a la chapa que originariamente tenía 0,64 centímetros de grosor. El vehículo anfibio de combate actual está blindado con un material hecho a base de composite y que puede soportar proyectiles de 14,5 milímetros disparados a unos 300 metros de distancia. Cuando llega a la costa, esa dura coraza es muy práctica a la hora de pasar de modo acuático a terrestre. Y aunque no puede bailar sobre la arena, lleva lo que se conoce como la falda hawaiana. Lo lleva para ayudar a disipar el calor de la suspensión. El enemigo tiene instrumentos para detectar de noche las ondas térmicas. Este vehículo produce una señal térmica muy grande, porque es enorme. Esto ayuda a disipar ese calor, emitiendo una señal térmica menor. Es un material plástico. Mueve el aire y ayuda a que el calor se esparza. Puede que el vehículo anfibio de combate lleve falda, pero su armamento no es nada cursi. El vehículo está completamente estabilizado. Dispone de una mira de infrarrojos de segunda generación, un lanzagranadas de 30 milímetros y una metralleta de 7,62 milímetros. Solo hay que apuntar al objetivo y destruirlo. Entre el cañón de 30 milímetros y las 7,62 milímetros, el artillero solo tiene que elegir el objetivo que quiere destruir y disparar la cantidad apropiada. Desde que se inventaron los primeros vehículos militares anfibios, el VFE representa décadas de mejoras tecnológicas. Pero este colosal tanque volante de gasolina ha demostrado que es tan efectivo que prácticamente su tecnología ha permanecido igual desde hace casi medio siglo. El 7 de octubre de 2001, un bombardero B-2 despegó de la base aérea Whiteman en Missouri. Su objetivo era una fortaleza de los talibanes en Afganistán. Era el bombardeo más largo de la historia de la aviación. Los aviones se mantuvieron en vuelo durante 44 horas y recorrieron 30.500 kilómetros. Hubiese sido imposible tener éxito de no haber contado con la asistencia de una gasolinera con alas llamada Boeing KC-135 Stratotanker. El Stratotanker lleva más de 5 décadas suministrando combustible a los aviones del ejército norteamericano. Gracias a su habilidad para realizar su misión en pleno vuelo, se puede ahorrar el tiempo que conlleva aterrizar para repostar. Estructuralmente, el KC-135 es similar, aunque no idéntico, al avión comercial Boeing 707. Tiene capacidad para transportar 37.600 kilos de carga, hasta 80 pasajeros o 91.900 litros de combustible para aviones. La clave es que la bomba de repostaje se manipula manualmente. Los sedientos aviones siempre se alegran de verlo. Este es el compartimento de repostaje donde está el operador de la sonda y que se tumba para realizar el repostaje. Esta es una ventana que utilizamos para ver el receptor y para efectuar el contacto. Y justo aquí hay una toma donde se ajusta la sonda a la parte trasera del KC-135. La sonda mide unos 41,45 metros cuando está retraída y 47,55 metros cuando está totalmente extendida. Esta sonda rígida se mueve hidráulicamente.
Hay unos pequeños alerones montados alrededor del conducto para ayudar a estabilizar la sonda, lo que permite al operador tener más control. Trabajar dentro del compartimento del operador de la sonda tiene menos comodidades que viajar en primera clase. El habitáculo del KC-135 es muy estrecho y con la altitud puede hacer bastante frío. Durante la operación de repostaje nos tumbamos sobre la tripa y miramos por la ventana para operar los dos controles con los que manejamos la sonda y la extendemos para realizar el contacto. ¿Se están preguntando qué se necesita para ser el operador de la sonda del Stratotanker? Para poder realizar este trabajo es necesaria una gran coordinación de manos y ojos para poder operar la sonda. Se necesita también una buena visión y también buena visión del color. Durante el proceso de repostaje, los compañeros del operador de la sonda que están en la cabina deben mantener una altitud y velocidad constantes. Se necesita mucha destreza y mucha coordinación entre los dos pilotos y entre el operador de la sonda para realizar la operación con total seguridad. Los ordenadores juegan un papel muy importante en este procedimiento, especialmente el piloto automático. Mantiene el avión relativamente estable en todos sus ejes. Sin embargo, si hay problemas, cogemos los mandos del avión y lo pilotamos manualmente. La parte más difícil del trabajo es que tenemos una visibilidad muy reducida del aparato receptor que se aproxima al avión. Es fundamental que los pilotos mantengan el contacto con el operador de la sonda para saber por dónde se aproxima el avión y a qué altitud. Para eso se necesita una comunicación por radio constante. Hay mucha comunicación en el avión entre los dos pilotos y el operador de la sonda, comunicándose en cada momento en qué fase de vuelo estamos, dónde está el aparato receptor en relación a nosotros y durante el repostaje para mantener una distancia de seguridad. Cuando es extendido del todo, el tubo telescópico que hay al final de la sonda se estira hasta introducirlo en el receptáculo del avión receptor. Unas pestañas que hay en el interior del receptáculo aseguran la boquilla de la manguera para que no se mueva durante el repostaje. El KC-135 dispone de 4 surtidores. Podemos utilizar los 4 surtidores. Se puede transferir 2.700 litros de combustible en un minuto. Hay 6 tanques de combustible en las alas de la nave y 3 en la parte inferior. En total 10. Y un depósito adicional que está justo en la cola. El KC-135 no es la primera estación de servicio aérea. Desde los inicios de la aviación, los pilotos reconocen la importancia de repostar en vuelo. Inicialmente era una temeraria maniobra en la que caminaban sobre las alas con un recipiente de combustible. Pasaban de un avión a otro caminando por las alas. Una maniobra muy interesante, pero nada práctica desde el punto de vista militar. Los militares entendieron rápidamente que para hacer un repostaje en vuelo era necesario recurrir a una manguera que conectara el avión que tenía el combustible hasta el avión que lo necesitaba y transferir el combustible de esa manera. Evidentemente, para realizar este primitivo sistema, el avión receptor tenía que situarse bajo el avión cisterna, porque si no, las hélices del avión receptor podrían destruir fácilmente la manguera. En los años 40 las fuerzas aéreas desarrollaron el sistema de sonda telescópica, pero la llegada de la era de las turbinas impulsó a los diseñadores a crear nuevos tanques aéreos para conseguir su ritmo. Boeing presentó en 1956 el KC-135. El Stratotanker KC-135 fue desarrollado para cubrir una necesidad de todos los aviones de la Fuerza Aérea. La Fuerza Aérea estaba sustituyendo todos sus bombarderos por aviones de turbina, y aunque había aviones cisternas, eran aviones con motores de pistones que no podían seguir a los nuevos bombarderos. Durante la Guerra Fría, el KC-135 fue uno de los mayores valores de los Estados Unidos. Suministró combustible al B-47 cargado con armas atómicas y a los B-52 que se internaban en el espacio aéreo soviético y que estaban listos para atacar si llegaba la orden. Mantuvo en vuelo a todos los bombarderos de turno. Así que el KC-135 fue uno de los héroes de la Guerra Fría. Nos ayudó a ganar una guerra de 30 o casi 40 años, repostando a los bombarderos para que pudieran alcanzar sus objetivos.
Mientras el estratotanker continúa con su misión de llenado, abajo hay un camión que demuestra sus múltiples facetas. Los soldados lo llaman el dragón con ruedas. Oficialmente se conoce como el HEMTT, que significa Camión Táctico Pesado de Gran Movilidad. Es un vehículo militar diseñado para seguir el ritmo de la maquinaria de guerra moderna. Actualmente hay más de 20.000 en servicio. A la mayoría de los muchachos les gusta este camión porque se puede maniobrar más, se puede hacer más cosas con él y hay menos probabilidades de que te quedes atascado en ciertas situaciones. A principios de los años 80, el ejército empezó a hacerse más y más móvil. Y con la llegada del tanque M1A1, el helicóptero Apache y el vehículo de combate Bradley, las maniobras se hicieron mucho más rápido y además eran más fáciles de manejar en combate. Se necesitaba un vehículo logístico que pudiera seguir a las unidades y abastecerlas cuando fuera necesario. Está diseñado por la Oshkosh Truck Corporation de Wisconsin y las capacidades de este vehículo son impresionantes. El HEMTT es para misiones duras, un vehículo todoterreno 8x8. Puede operar en cualquier clima extremo, desde 28 grados bajo cero a 50 grados centígrados. Tiene un motor de 425 caballos, puede subir una pendiente de un ángulo del 60% y atravesar una ladera que tenga un desnivel del 30%. Puede transportar 13 toneladas por cualquier terreno. Tiene varias opciones de transformación que incluyen un tanque de combustible, un remolcador y un camión de carga. Al ser multitarea, el mantenimiento y el entrenamiento con el camión son mucho más simples. Permite al ejército tener un vehículo estándar en todas las unidades, y así el entrenamiento, los suministros, la logística, las piezas de recambio, todo es igual. El HEMTT satisface unas necesidades que el ejército siempre ha tenido: transportar hombres y suministros. A lo largo de la historia se han utilizado diferentes sistemas para ese cometido, haciéndose con elefantes, mulas o caballos. Con la llegada de los camiones al principio de la Primera Guerra Mundial, se facilitó mucho la movilidad del ejército. Durante la Primera Guerra Mundial, el camión se convirtió en el vehículo militar por excelencia. Podía llegar hasta lugares donde los raíles no podían llegar y no necesitaba los cuidados y el mantenimiento que requerían los caballos y las mulas. Durante la Segunda Guerra Mundial, los camiones jugaron un papel muy importante a medida que los aliados iban introduciéndose cada vez más en la Alemania nazi. Durante los últimos días de la guerra, casi unos 6.000 camiones suministraron a las tropas aliadas combustible y provisiones en una media de 12.300 toneladas al día. El general George Patton, comandante del Tercer Ejército, declaró que su arma más importante era el camión de 2,5 toneladas. Los mandos militares de hoy en día esperan que el HEMTT demuestre que también es vital para defender los intereses de América. Lo que estáis viendo aquí son algunas de las últimas versiones hasta el momento que han permitido a los ejércitos avanzar hacia el frente y acelerar la batalla y enfrentarse al enemigo siempre que así se decida, en lugar de solo responder a sus acciones. Aunque el motor y la transmisión de todos los HEMTT son los mismos, la configuración de cada camión ha tenido que ser especialmente diseñada a medida para cumplir con una tarea específica. El remolcador HEMTT es uno de los miembros más eficaces de su familia. Es capaz de levantar 11.300 kilos. Tiene un brazo articulado que puede recuperar hasta 30 toneladas y está diseñado para recuperar vehículos del campo de batalla. El remolcador HEMTT es el no va más de los camiones grúa. Cuentan con él para rescatar un vehículo averiado o que ha sido alcanzado en el campo de batalla. Durante la operación Libertad iraquí, una de sus tareas era remolcar los tanques M1 que pesan 70 toneladas y llevarlos a los talleres de reparación. El HEMTT también viene muy bien cuando la aguja del depósito marca vacío. Otra de las variantes contiene un tanque con capacidad para 94.600 litros, que ha sido diseñado para suministrar combustible a cualquier vehículo de tierra o helicópteros que haya en puntos estratégicos. Pero hay otra versión del HEMTT que es un camión de carga que tiene una grúa. Como en los campos de batalla no hay muelles de carga, permite a los soldados levantar y cargar rápidamente el equipo o los suministros que se necesitan.
Aquí, en Fort Irving, California, el camión de carga HMTT está siendo utilizado para mover un motor. No importa qué versión de HMTT estés conduciendo, todos tienen características especiales que ayudan a sus conductores a superar situaciones de combate complicadas. Uno se puede preguntar por qué se necesita una ventana en el suelo de tu vehículo. Estos vehículos están diseñados para subir una pendiente del 60%. Bien, cuando conduces por una pendiente que tiene 60 grados en un vehículo como este, que lleva 13 toneladas de carga detrás, es necesario que puedas ver lo que hay por la pendiente y ver exactamente por dónde vas. Actualmente la Oshkosh Truck Company está desarrollando la siguiente generación de HMTT. Será un híbrido con un motor eléctrico diésel de alto rendimiento. Pero ¿qué sucede si los camiones HMTT y el resto de vehículos militares necesitan que les lleven a algún lugar y a todos a la vez? Miles de ellos pueden subir a bordo de estos gigantescos transoceánicos, el transporte militar más grande de todos. Miles de tanques, flotas enteras de helicópteros, caravanas de camiones, miles de toneladas de suministros. Cuando los Estados Unidos participa en una guerra, todos los elementos importantes deben ser transportados por mar hasta el frente. La mayor parte de esta inmensa tarea recae en uno de los medios de transporte más fabulosos. Es un gigantesco barco llamado LMSR. Son las siglas en inglés de Gran Ro-Ro de velocidad media. Ro-Ro significa transporte de carga rodada. La Marina posee 19 LMSR y cada uno de ellos es manipulado por una empresa privada contratada por el Comando de Transporte Marítimo Militar. En los primeros 6 años que siguieron al fatídico 11 de septiembre, los buques LMSR transportaron más de 4.300.000 metros cuadrados de carga para abastecer a las tropas estadounidenses que luchaban contra el terrorismo. Es el equivalente a una vía continuada de contenedores que vaya desde Baltimore a Miami. Básicamente, un ro-ro es un parking flotante. A lo largo de todo el barco hay media docena de cubiertas reforzadas. Metes los tanques, los llevas hasta su destino y luego los traes de vuelta. Todo el proceso de embarcar y desembarcar los vehículos conlleva un elaborado sistema de rampas. La rampa principal por la que desembarcamos la carga es la rampa de popa. Es el método preferido para desembarcar. Es una rampa inmensa que sale desde la popa hasta el muelle. Básicamente es solo una rampa por la que conduces el vehículo. Es la forma más fácil de embarcar y desembarcar. También tenemos una rampa lateral que se eleva mediante unas grúas, se coloca y que también podemos utilizar para embarcar. La rampa se sitúa en el lateral del barco y, como sucede con la rampa de popa, los vehículos entran y salen rodando. Este buque Ro-Ro, el USNS Watkins, es tan grande como algunos portaaviones. Su laberíntico interior ocupa 36.500 metros cuadrados y es capaz de albergar el equipamiento necesario para un destacamento del ejército de los Estados Unidos. 58 tanques, 48 vehículos oruga y 900 camiones y otros vehículos motorizados. Para maximizar el movimiento de la carga, el Watkins dispone también de un intrincado sistema de rampas entre las cubiertas. En total hay 7 niveles, empezando en lo que llamamos la cubierta A, que es la cubierta superior, hasta la cubierta G, que es la bodega. Hay varias rampas en los niveles superiores desde C, B y A. Las 3 primeras cubiertas tienen un sistema compuesto por diversas rampas. Todas las rampas que van desde la cubierta C hasta abajo están en el lateral. Así que todos los vehículos circulan hacia abajo en el sentido de las agujas del reloj y para subir lo hacen en sentido contrario. Para impulsar los 289 metros que mide el Watkins y sus 36.421 metros cuadrados de carga, se necesitan unos motores muy potentes, unos inmensos motores de reacción. Los motores son unos LM2500 de General Electric. Hay 2 y cada uno de ellos tiene 32.000 caballos de potencia.
Esto es un motor derivado de los que se utilizaron en los aviones 747 y en el 767. Las ventajas de la turbina de gasolina son su alta fiabilidad, bajo mantenimiento y facilidad a la hora de cambiar piezas. Los motores pueden mantener el Watkins a una velocidad punta de 24 nudos. Mientras se mueve, la carga y los vehículos son inmovilizados gracias a una simple pero efectiva técnica. Esto se conoce como sistema de anclaje de vehículos o VLA. Es lo que utilizamos para sujetar todo nuestro equipo cuando estamos a bordo para evitar que se mueva cuando estamos viajando. En ocasiones, cuando el tiempo es muy malo y hay mala mar, el barco puede escurarse unos 20 e incluso 30 grados. Y con los VLA la carga permanece inmovilizada. Si una de ellas se rompiera, impactaría contra el resto y se crearía un efecto dominó. Si empezara a entrar agua en el Watkins, se podría desencadenar el desastre. La solución es un elaborado sistema de puertas herméticas que la tripulación puede operar desde la cubierta y desde el puente de mando. Dios no lo quiera, pero en el caso de que colisionemos contra algo o si entrase agua por alguna de las válvulas que hay abajo, al segregar el barco en diferentes secciones con puertas herméticas, si el impacto es en una sola sección, solo se inundaría esa sección y no se hundiría el barco entero. Desde hace miles de años, los cargueros han sido un pilar fundamental para el abastecimiento de los ejércitos. Los principios básicos no han cambiado en los últimos siglos. Los trabajadores almacenaban los víveres en la bodega y después los desembarcaban utilizando grúas y poleas. Pero en el siglo XX, la industria de los cargueros añadió un innovador giro al proceso. El barco contenedor se desarrolló durante los años 60 y los suministros eran introducidos en unos contenedores. Los contenedores se colocaban en el barco y entonces se trataba solo de contenedores en lugar de objetos individuales que tenían que ser descargados en puertos extranjeros. La industria naviera desarrolló la tecnología de la carga rodada, ya que la manera de cargar y descargar era mucho más eficiente porque la carga iba siempre sobre ruedas. La aplicación inicial de los barcos de carga rodada era para transportar automóviles. En gran medida, era para transportar coches japoneses hasta los Estados Unidos. A finales de los años 1970, cuando Estados Unidos decidió que era necesario posicionar sus barcos militares y su armamento cerca del Golfo Pérsico para defender sus intereses petrolíferos, los buques de carga rodada entraron a formar parte de los escuadrones. Al final de una travesía en el LMSR, los vehículos pueden ser descargados del barco y estar listos inmediatamente para el despliegue. En condiciones ideales, los trabajadores pueden cargar el barco en solo 48 horas. Los barcos de carga rodada, como otros medios de transporte militares, siempre están en funcionamiento. Estas máquinas son más que unos taxis de batalla. Son los que transportan el equipamiento del que depende el ejército para desplegar a la tropa y los suministros van donde son más necesitados. Transportan más rápido y seguirán siendo la espina dorsal de cualquier campaña militar.